y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 17 de julio del año 2022, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy en la Biblia, San Mateo capítulo 5, el versículo 21 al 24, sobre el tema, el enojo. Chuck Swindoll, quien es un predicador muy famoso, relata la historia de un hombre que se despertó muy de madrugada al oír un ruido estrepitoso en el techo. Parecía que alguien estaba disparando una metralleta. Entonces salió de pijamas para ver quién hacía ese ridículo sonido, y descubrió que era un pájaro carpintero buscando inútilmente su desayuno en la antena del televisor. Furioso, levantó una piedra y la lanzó hacia el ave que había interrumpido su dulce sueño. Vio la piedra levantarse sobre el techo y casi al instante oyó el sonido de un vidrio quebrado cuando la piedra se estrelló contra el carro. Totalmente, ese hombre, frustrado, le dio una patada a otra piedra que aún yacía en el suelo. Demasiado tarde, se acordó que andaba descalzo. Entonces imagínense, sin zapato, nada. ¿Cómo le dolería así? Andaba descalzo. En realidad, la ira descontrolada puede producir muchos problemas. Aquí en Panamá ahora más de 2 semanas, todas las provincias está pasando, sucediendo problemas, producir muchos problemas. Sin embargo, solemos decir que nuestra ira es justificada. Usamos la frase me hicieron enojar, como si la culpa no fuera de mí, de nosotros. Nos portamos como si el coraje fuera algo incontrolable. Nos justificamos por dejarnos dominar por el enojo. Decimos, bueno, Jesús también se enojó cuando vio la injusticia. El apóstol Santiago, ustedes recuerdan, declara que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso Santiago 1:20, yo voy a leerlo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El problema que enfrentamos muchas veces es que nuestro enojo es egoísta, la forma de egoístas. Jesús, sin embargo, se enojó porque estaban deshonrando a su Padre en el templo. Pero nosotros nos enojamos porque alguien nos habló mal o porque nos bloquearon en el tráfico. ¿Qué le parece a ustedes si el enojo
parece ser cada vez más frecuente en nuestra vida moderna, pero no deja de ser dañina. El enojo fácilmente nos llega a dominar y nos perjudica. Aquí hoy en la Biblia, el sermón del monte, San Mateo capítulo 5, 21 adelante, Jesús nos habla del enojo. Él dice que si nos enojamos con nuestro hermano, si lo insultamos o lo maldecimos, ya nos hemos vuelto culpables. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque la raíz del homicidio es el coraje. El homicidio es simplemente la expresión corporal de un corazón lleno de odio y de amargura contra otro. ¿Recuerdan ustedes, según el libro de Génesis, el primer homicidio en la historia humana sucedió cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no el de su hermano Caín? ¿Por qué prefirió Dios el sacrificio de Abel? Según Hebreos 11, capítulo 11, versículo 4, podemos saberlo. Nos da la respuesta. Por la fe de Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Abel dio su sacrificio en fe, mientras que Caín le dio simplemente por cumplir. Cuando Caín se dio cuenta de que Dios estaba complacido con el sacrificio de su hermano y que había rechazado el sacrificio que Caín mismo le había dado, se puso furioso. No pensó, ¿algo hice mal? Debería pedirle perdón a Dios. Sin embargo, no. Más bien se enojó con su hermano por haberse portado mejor que él y por haberle hecho quedar mal. Entonces un día sacó a su hermano al campo bajo algún pretexto y lo mató. ¿De dónde? ¿De dónde surgió ese homicidio? ¿Cuál fue su raíz? El homicidio no nació de los diferentes sacrificios que ofrecieron los hermanos. No fue culpa de la piedra que Caín quizás usó para matar a Abel. El homicidio nació del corazón enojado y amargado de Caín. Allí comenzó. Matar a Abel fue simplemente llevar a la acción lo que ya traía en el corazón. En el corazón. Por esto, Jesús nos dice que debemos tener cuidado con el enojo. No podemos dejar que nos domine, porque Satanás siempre quiere manejarnos usando ese enojo. Cuando nace en nuestro corazón, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y resolverlo pronto antes de que nos lleve a traspasar los límites. Hay algo más que Jesús dice. El enojo es tan peligroso que también debemos apurarnos para arreglar las cosas cuando hemos hecho enojar a otra persona. ¿Qué le parece este cuento? Había un pastor que fue a visitar a una familia de la iglesia. El hijo más chico de la casa empezó a dar vueltas alrededor del pastor. Así que la mamá le dijo: hijo, estate quieto, quieto. El niño seguía dando vueltas alrededor del pastor. Así que la mamá le volvió a decir lo mismo. Pero ya la voz
ya cambió. Y así siguieron por un largo rato hasta que la mamá le dijo, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no obedeces? El niño respondió, es que le estoy buscando la otra cara al pastor, porque tú me dices que el pastor tiene dos caras. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué problema, verdad? Sí. ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo se sentiría ahora la mamá y también el pastor? Porque en la casa estaba diciendo a su hijo que dice que su pastor tiene dos caras. No solo tenemos que hacernos responsables de nuestro propio enojo, sino que también debemos hacernos responsables cuando hemos ofendido a otra persona. Esto va completamente en contra de nuestra manera de pensar y por eso nos metemos en tantos problemas. Por una parte, si nos enojamos, nos zafamos de nuestra responsabilidad diciendo, es que me hacen enojar. Por otra parte, si le fallamos a una persona, decimos, voy a decirle tiempo para que se tranquilice, de un modo o del otro. No nos hacemos responsables. Pero Jesús dice hoy, según versículo 23 hasta 24, si está presentado tu ofrenda en el altar, si allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Dios no se va a complacer con tu ofrenda si se la das sabiendo que has ofendido a tu hermano, que los has hecho enojar y no has remediado la situación. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro propio corazón y ponerle rienda. Y también aprender a reconocer cuando nos estamos enojando. Y saber qué hacer antes de que las cosas se pongan más serias. Sobre todo, tenemos que resolver los asuntos que nos hacen enojar, en lugar de simplemente ignorarlos y permitir que la amargura crezca en nuestro corazón. ¿Cómo puede suceder esto? El apóstol Juan nos da la respuesta. Ahora vamos a buscar y todos juntos 1 Juan capítulo 3, versículo 11 al 14. 1 Juan capítulo 3, versículo 11 y 15, ¿ok? 11 al 15. Yo voy a leer un poquito largo, pero 1 Juan 3, 11 al 15. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Es solo cuando aprendemos a vivir en el amor, que viene por medio de la fe, que podemos vencer el enojo. A vivir, hermanos, en el amor, que viene por medio de la fe,
que podemos vencer el enojo. El enojo pronto se convierte en odio, al menos que se ahogue en amor, hermanos. Por eso es muy importante, ¿de dónde viene entonces este amor? ¿De dónde viene el amor? Viene de Dios, ¿verdad? Viene de Dios, que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Gracias a Dios. Si Dios nos ha amado tanto, ¿cómo podemos nosotros persistir en guardar rencor contra nuestros hermanos? ¿Cómo podemos justificarnos en apartarnos de ellos por algo que sucedió en el pasado? Hermanos, esto no debe ser. El amor de Dios ha quitado nuestro pecado y su amor nos llama a perdonar y reconciliarnos con nuestros hermanos también. Terminamos, hermanos. En lugar de dejarnos dominar por la amargura, Jesús nos llama a disfrutar su amor y extender ese mismo amor a los demás. Amén, ¿verdad? Que Dios le bendiga a todos.